Éxodo capítulo 7, versículo 8. Cuando lo tenga, diga amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Faraón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Conmigo, se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Diga conmigo, encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Tome asiento unos minutos. Estaba estudiando una nueva versión bíblica que me la obsequiaron, me hicieron un regalo. Y más cuando se hablan de diferentes traducciones a las que nosotros pues acostumbramos a escudriñar y con la que acostumbramos a estudiar o preparar un sermón para desglosar un bello mensaje. Y una de las cosas que yo observaba en esta versión bíblica que me regalaron es que hablaba de Elaio, de Elohim, hablaba de Jehová Rafa, hablaba de Yahweh. Eran los términos que se usaban, interpretándose más en el original. Y me dio con escudriñar a profundidad lo que estaba pasando en la vida de Moisés. Todos sabemos su nacimiento, todos o la gran mayoría sabemos reconocer cómo Dios lo escoge, de dónde Dios lo llama, lo que Dios comienza a hacer en la vida de Moisés, cómo nace su trayectoria. Nace en un momento difícil. La Biblia enseña o establece que en el momento que él nace había una persecución sobre Israel, sobre los niños de cierta edad, y Moisés estaba entre esos niños, mas su madre lo mantiene por 3 meses callado. El niño no llora en la casa. ¿Por qué? Porque si el niño lloraba, podían interpretar rápidamente o entrar para indagar y ver quién estaba en casa. Algunos eruditos consideran que el niño, Dios permitió que guardara silencio por 3 meses, porque si el niño gritaba, también habían personas con la capacidad de oír que podían diferenciar, escucha esto que profundo, entre el grito de una niña y de un niño. Cuando un niño nace, se considera que casi todos gritan de la misma forma, pero esta gente tenía una sabiduría tan fuerte y el oído tan fino que podían interpretar el sonido y la diferencia entre si era femenino o era femenina o era masculino. Y una de las cosas que a mí me marca es que luego de que él comienza a crecer, en un momento dado pasan 3 meses, y la madre lo suelta en el río Nilo. Usted sabe la historia ya de que no pudieron comerse lo que sea los cocodrilos, lo que había en el lago en aquel momento, que abundaban bastante allí. También conoce la historia de que la hija de Faraón estaba bañándose en ese lugar y de repente comienza a ver una canasta, envía una de las criadas para que viera, y toman al niño, lo crían con una costumbre egipcia siendo hebreo. Pero cuando usted se va a ver un poquito más adelante, usted nota el legado que es desatado sobre la vida de Moisés. Moisés se llena la mano de sangre, mas vuelve de regreso a Egipcio, y cuando está con los egipcios allí, se encuentra con aquel faraón, el cual estaba oprimiendo a Israel, y Dios comienza a revelársele a Moisés, dejándole saber que él iba a ser un libertador. Y Dios le habla a Moisés y le dice: ve delante de Faraón, porque verdaderamente yo voy a liberar al pueblo de Israel con gran juicio sobre los egipcios, y me voy a glorificar a través de Faraón. Las señales y las evidencias que Dios me ha dicho que iba a hacer con Moisés eran señales contundentes, señales que iban a provocar cambios. De conmigo, cambios. Pero la Biblia establece que tomando la vara de Aarón, Dios se le revela a Moisés y extienden la vara y le dice que la extendiera delante de Faraón. Y cuando le extienden, la vara que tenía Moisés viene y se convierte en serpiente. Diga conmigo, serpiente. Y la gente dice: pero Dios maldijo la serpiente. Pero Dios también mandó al pueblo de Israel a que construyeran una serpiente. Esta cosa parece rara y parece extraña. Algunas personas consideran que la serpiente no siempre se arrastró, sino que la serpiente tenían patas, dicen algunos. Pero lo que me llama, o lo que estudia serpientología, pero lo que me llama la atención es que Moisés tiende la vara y la vara se convierte en una serpiente. Mas Faraón nuevamente llama a los sabios, a los magos y a los hechiceros. Escúchenme bien. Y ellos también hacen que la vara se convierta en serpiente. ¿Cuál es la gran diferencia entre el hombre de ministerio que opera bajo el poder de Dios al que tiene el don?
Ay, Dios mío, Padre amado. En que ellos podían hacer algo parecido, una señal parecida, pero no tenían las evidencias del reino de los cielos. Hello. La iglesia tiene que saber interpretar el poder que Dios le ha entregado. La iglesia ha perdido la autoridad en muchas áreas. Hemos permitido que los brujos sanen enfermos teniendo un don, pero los enfermos que sanan los brujos no pueden ser libres. Hello. Están cautivos. Pero cuando la iglesia provoca milagros, cuando la iglesia provoca señales, dice la palabra de Dios que la serpiente que estaba de parte de la vara de Aarón se comió la serpiente de ellos, la devoró y la destruyó por completo. Me llama la atención porque ellos podían hacer señales, pero las señales que ellos hacían no podían sobrepasar las evidencias de Dios. Hay cosas que se parecen pero que no son iguales. Por eso es que la iglesia tiene que saber cuál es el poder que ella tiene. La iglesia tiene que saber reconocer cuál es la autoridad que Dios le entregó. ¿Cómo es posible que ellos pudieron hacer la misma señal convirtiendo una vara en serpiente? ¿Por qué Dios tiene que decir que sea una serpiente? ¿Por qué Dios permite que Faraón llame a los sabios y llame a los hechiceros y que ellos no puedan lograr lo que mismo Moisés a través de la unción o lo que provocó Dios en la vara de Aarón para traer una señal diferente en Israel para los egipcios? ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una evidencia a ti, podrá venir quien se levante, querrán imitarte, querrán ser como tú, pero lo que es tuyo nadie te lo va a poder quitar. O sea, hay una palabra que Dios te la entregó a ti. Y aunque Faraón se levante y endurezca su corazón, Dios va a permitir que él se endurezca para él poder hacer algo en tu vida y que salga de ti el libertador que hay. Dios nunca, pero nunca te va a llevar a desafíos en la vida en los cuales tú no te des cuenta del potencial que tú tienes por dentro. Si usted se da cuenta, el poder no estaba en la vara, el poder estuvo en la palabra que Dios le dieron. Bueno, cuando Dios envía, Dios respalda. Ninguna palabra que Dios entrega a tu vida te va a dejar en el aire. Ninguna palabra que Dios entrega a tu vida te va a dejar en la misma posición o en la misma condición en la cual tú estuviste viviendo. El problema de muchos de nosotros es que queremos que Dios haga cosas sobrenaturales, como le llamamos, o traiga señales y evidencias, pero a veces lo que estamos viviendo terrenalmente, quítenme el eco por favor al sonido. Lo que estamos viviendo, gracias, lo que estamos viviendo terrenalmente no nos permite ver la realidad de lo que somos en Dios. Una señal: la serpiente se convirtió en culebra. Perdón, la vara se convirtió en culebra. Y dice que devoró a la serpiente de ellos. Todo lo que Dios entregue en tus manos va a terminar con tus enemigos. Podrán levantarse en tu contra, pero tú tienes una evidencia que Dios te la dio a ti. El problema es qué estás haciendo con la evidencia que Dios te entregó a ti. Muchas veces no sabemos darle uso a la palabra que Dios nos entregó, porque estamos más pendientes del qué dirán o el qué está pasando a nuestra realidad espiritual y qué representamos en Dios. Faraón tenía las almas, tenía el ejército, pero no tenía a Dios. Faraón tenía todas las cualidades terrenales. Incluso él mismo dijo que cómo era posible que el pueblo de Israel se había ido y que ellos lo hubiesen dejado ir cuando el pueblo de Israel fue escogido para estar en servidumbre. Yo quiero que tú sepas que el faraón que se pone al frente tuyo es necesario. Porque si Faraón no se levanta en tu contra, el libertador que hay dentro de ti no se despierta. Si no hay una prueba, no hay una adversidad que se levante en contra tuya,
no hay un motivo para seguir adelante. Cuando el pueblo vio la realidad, en un momento dado quiso reaccionar de una forma contraria hacia Moisés y reclamarle y diciéndole: verdaderamente te dijimos que nos dejara vivir en servidumbre hacia Faraón. Porque ellos entendían que la mejor forma, David, de ellos salir adelante era sirviendo a los egipcios para no morir. Y yo quiero que tú sepas que Dios no te escogió a ti para que tú seas una persona en la cual no haya influencia social. Dios te escogió a ti para dejarle saber a los reyes y a los gobernantes que el Dios al cual tú le sirves es más grande que tu circunstancia. Dios pone cosas en tus manos. Ahora, ¿qué haces tú con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué valor le das tú al ministerio que Dios te entregó? Una palabra. Son tan fuertes las evidencias y las señales que Dios ha depositado en tu vida que tú decides qué hacer con ellas. Él extendió la vara. Algunos dicen que él se espantó cuando vio que la vara se convirtió en serpiente. Mi pregunta es: ¿por qué la vara se convierte en serpiente y no muerde ni a Moisés ni a Aarón? Porque lo mismo que Dios pone en tu mano, que tú crees que es lo que te va a matar, es lo que Dios va a usar para promocionarte. Escucha esto. Todo lo contrario. Luego de que él extiende la vara y la vara se convierte en serpiente, en defensa propia, ella podía buscar a quien morder, mas ella esperó por los egipcios. Aleluya. Hay evidencias que Dios te la entregó a ti, que viven dentro de ti, que se van a manifestar en el momento indicado, para dejarles saber al diablo, a los demonios y a sus secuaces quién es tu Dios y a qué Dios es que tú le sirves. Alguien diga amén conmigo. O sea, no te turbe por lo que tú estás viendo hoy, porque las señales de que Dios está contigo son verídicas. Ay, santo. Y no es malo que alguien quiera poner a prueba lo que tú tienes de Dios, porque a Jesús se lo hicieron. El problema es que tú quieras demostrarle a ellos lo que tú tienes de Dios. No. Déjame y se la repito. No es malo, no es un error que alguien quiera poner a prueba lo que tú tienes de Dios. El problema es que tú, para que me entiendas, por tu propia cuenta quieras demostrarle a ellos lo que tú tienes en Dios. Todo lo contrario. A Dios le gusta que provoquen a sus hijos. Alguien diga: pruébemelo por la Biblia, pastor, dígamelo. Alguien dígame: pruébemelo por la Biblia, dígamelo alguien. La Biblia dice que la tierra gime por las evidencias de los hijos de Dios. Oye, y dice la Biblia que Dios, escucha esto, leyen, que Dios puso a Moisés como un Dios delante de Faraón. No me están entendiendo. Dios puso a Moisés como un Dios delante de Faraón. Ay, Dios mío, mi alma te adora, Jesucristo. Pastor, ¿de qué me está hablando? Una cosa es el Dios que se escribe con D mayúscula, el Lion, el creador, el que da la fuerza, Jehová Rafa, aquel que te liberta, tu proveedor. Pero la Biblia dice que nosotros somos pequeños dioses en la tierra. Solamente aquellos que portan la evidencia de Dios hablan como Dios, actúan como... Yo sé que alguien quizá va a pensar: pero ¿cómo usted se atreve a decir que nosotros somos pequeños dioses en la tierra? Los únicos que pueden crear cosas con una palabra somos nosotros. Hello. Ay, Padre amado. Ay, Padre amado. Porque espiritualmente, como hijo de Dios, si usted me dirá: pero pastor, la Biblia dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. El apóstol Pablo dijo: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, vive Dios. Alguien levante la mano y adore la gloria de Dios. Escúcheme. Lo que Dios te entregó es tan poderoso
que con una palabra tú creas situaciones. Pastor, ¿de qué me habla? Con una palabra tú creas un riñón. Padre, no. Con una palabra tú creas un páncreas. Con una palabra tú haces que los huesos crezcan. Mamacunia cata la majaya. Lo que ortopeda no puede arreglar en una columna, con una palabra, operando con la esencia divina del Padre y el que excelenga en la tierra, todo lo que tú declares toma forma y se hace materia. Escúchame. Por eso fue, escuche esto, que cuando Satanás fue a tentar a Jesús, le dijo: es el único padre de mentira que cuando le conviene habla verdades para su conveniencia. Hello. Satanás nunca va a hablar verdad para quedar mal. No me entendió. Él es el único padre de mentiras que habla verdades para su conveniencia. A Jesús le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, lánzate de este monte. ¿Pero y por qué? Porque la misma Biblia dice, o la palabra dice, que a sus ángeles mandará para que te guarden. ¿Qué le estaba diciendo? Luego le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces que esta piedra se convierta en pan. ¿Y por qué necesidad tenía él? ¿Qué necesidad tenía él de decirle eso? Porque él quería trabajarle con dos cosas a Jesús. Número uno, su ego personal. El yo, su naturaleza, el yo tengo, el yo puedo, el yo sé. Y Jesús le responde sabiamente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras le está diciendo: lo que tú quieres hacer con que yo me lance de este monte es que se termine mi propósito. Pero a mí no me dijeron que yo iba a morir lanzado de un monte. A mí me dieron una palabra antes de venir a esta tierra, que ya había sido decretada y profetizada, de que yo iba a ser crucificado. Y yo no tengo la necesidad de tirarme del monte para que todos sepan que yo soy el Hijo de Dios. Y le responde también: porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo con eso, Nelson, es: yo no tengo necesidad de convertir la piedra en pan, porque yo soy el pan de vida. O sea, tú no tienes que revelarle a nadie quién tú eres en Dios. Dios hablará por ti. Entonces, ¿cuándo Dios habla por ti? Cuando tus enemigos te subestiman. Cuando a Faraón dice: lo tengo cautivado, entonces Dios viene y te dice: extiende la vara. Y tú te preguntas: ¿y qué Dios va a hacer con una vara? Hay gente que tiene una vara tan poderosa en la mano y en su boca, que todo lo que ellos extienden es bendecido. O sea, hay cosas que Dios te le entregó a ti y que no se han manifestado porque tú no las has declarado. Otras no se manifiestan porque tú no has actuado. Gente con una palabra de parte de Dios, pero están guardando silencio. Y mientras tú guardes silencio, esa palabra no se va a manifestar. Lo que tú declares a diario, eso es lo que tú serás el día de mañana. Eso es lo que tú serás el día de mañana. Yo decía la semana pasada que en lo que tú inviertes tu tiempo, en eso que tú te conviertes. Pero muchos de nosotros no sabemos interpretar qué Dios ha puesto en nuestras manos y qué vamos a hacer con las bendiciones que Dios nos ha entregado. Moisés y Aarón, unánimes. De repente me parece ver a los egipcios diciendo a los hechiceros que estaban allí: nosotros podemos hacer las mismas señales que él hace. La diferencia es que hay gente que todavía va a una iglesia y buscan y consultan que le lean las tazas. Hay gente que dice: yo le sirvo a Dios, pero mi abuela me enseñó que la Virgen María, la Altagracia, la Guadalupe, a todas esas vírgenes que andan por ahí, les tengo que prender 3 velas. Y cuando se acaba la vela, ¿qué va a hacer? Comprar otra. Hello. Yo le sirvo a Dios, pero todavía continúo con la misma costumbre de antes. ¿Qué tú haces con la palabra que Dios te entrega?
Si lo que tú tienes es más poderoso que las evidencias que el enemigo quiera poder poner en tu contra. Yo meditaba en esto. Si tú no valoras lo que tienes de Dios, ¿quién lo va a valorar por ti? Extiende la vara. Pastor, pero es una vara lo que tengo en las manos. Tú estás viendo una vara, Dios está viendo una señal. Tú estás viendo una vara, Dios ve un prodigio. Tú estás viendo una vara, Dios ve un milagro. Tú estás viendo una vara, Dios ve una palabra profética que le cambia la vida a generaciones. Tú estás viendo una vara, Dios ve una restauración. Tú estás viendo una vara, Dios ve una sanidad. Tenemos tanto de Dios dentro de nosotros que Dios ha puesto en nuestras manos palabras, cosas que le pedimos a Dios, pero en el momento que Dios la pone en nuestras manos queremos cuestionar a Dios, pero ¿cómo llegó de esta forma? Si eso no era lo que yo estaba esperando que llegara de esa forma. Porque muchas veces queremos que Dios responda a nuestras respuestas o nuestras peticiones conforme a lo que nosotros queremos que Dios haga con nosotros. Y Dios sabe manifestarse de una forma tan extraña muchas veces, que marca nuestras vidas con señales y evidencias contundentes, que son aquellas las que dicen a los demás, verdaderamente Dios está con ella, Dios está con él. Yo he sido probado muchas veces en muchos lugares para saber si es verdad que Dios está conmigo, que Dios me habla o que Dios me usa. Yo recuerdo estaba predicando en una iglesia en North Carolina. Escuche esto. Mientras estoy predicando en la iglesia en North Carolina, estoy muy tranquilo. Una hermana, en ese tiempo no tenía yo oficina, equipo de trabajo, era todólogo, hermano. Ahí me parecía Moisés en un momento dado. Predicaba, editaba videos, hacía flyers sin saber hacerle nada. Como quiera lo hacía. De todo hacía yo en la iglesia, pero en el ministerio, de todo en general. Recuerdo una hermana escribe por Facebook. En ese entonces no estaba obvio la cantidad de seguidores que hoy en día hay, pero habían bastante, ya sobrepasaban los 10,000 y pico de seguidores. Y en ese tiempo yo tenía el tiempo para poder sentarme a responder uno por uno como yo podía los mensajes y los testimonios o las preguntas, porque hacía todo. Era predicador, era también secretario, todo lo hacía yo. Y la señora me escribe y me dice: yo tengo la necesidad de que usted ore por mí el día de hoy. Me escribe con un nombre y un apellido. Obvio que si tú me escribes a mí y yo respondo tu mensaje, yo voy a ver quién es que me está escribiendo para saber si le conozco o le he visto. Y yo le respondo: no se preocupe, esto y esto y esto. En la noche, cuando llego al servicio, yo estoy mirando a la señora sentada en la iglesia y escucho la voz de Dios que me dice: el nombre y el apellido verdadero de ella no es el que está en su Facebook. Te pusieron a prueba a ver si es verdad que yo te revelo las cosas. Y gracias a Dios, bendito sea Jesucristo, fue el pastor que la envió a escribirme. Y yo simplemente me le acerqué y le dije: usted sabe que no hay mentira blanca en el cielo, ni negra ni piadosa. Me dice: no. Digo yo: ¿y por qué usted me escribe haciéndose pasar con el nombre de fulana de tal cuando su nombre verdadero es este? Y le dije al pastor: pero el problema no es de ella, ella fue obediente, el problema es con usted. Usted fue que la mandó a escribirme a mí, a ver si yo iba a investigar el nombre de ella, le iba a llamar aquí de que por nombre y apellido. Pero Dios es tan bueno, le dije, que ese no es su verdadero nombre, su nombre es este. Todo el mundo hizo así. Y yo le dije: tranquilo, y trague con agua porque en seco duele mucho. Me pusieron a prueba. Recuerdo ese día que me fui al hotel y me puse a orar, y me acordé de algo que pasó con el profeta de Dios que ya falleció, Héctor de la Cruz Padre, que estando en México en la Plaza del Toro,
unas personas le pagaron a unos hombres para que se hicieran pasar por paralíticos y lo llevaron a la campaña, porque la noticia se expandió por todas partes de que el hombre de Dios lo estaba usando para hacer todo tipo de milagros. Y llevaron a una mujer en camilla, la sacaron del hospital con un cáncer terminal, muriendo, prácticamente muerta. Creo que ese video anda por ahí. Voy a pedir a Junior que me lo envíe. Y estando la señora en camilla, dada por muerta, esa noche Héctor ora ante casi 20,000 personas. Y la señora se levanta de la camilla y es sanada. Al otro día enviaron todas esas personas haciéndose pasar por enfermo para difamar al hombre de Dios. Y cuando él fue delante del hombre, él le dijo: por cuanto tú llegaste aquí para querer hacer mal, para querer hacer que Dios quede mal, porque no soy yo el que hago los milagros, así dice Dios, desde hoy quedarás paralítico y morirás en la silla de ruedas. Señales. Por eso es que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que actuar en esa palabra sin tener temor, confiado en lo que Dios dice de ti. Yo nunca he desconfiado de lo que Dios me manda hacer. Pastor Leiner me pregunta a veces: pastor, ¿cómo usted se hace para meterse en los sueños de la gente? Y me dije preguntando: ¿y cómo? Me dice: usted no le da cosas. Usted dice el día tal a tal hora usted tuvo un sueño, en el sueño vio esto, vio aquello. Yo le digo: es que yo no vivo en el tiempo tuyo ni en el momento tuyo en ese momento. Y me dijo: ¿y en cuál? Yo le dije: en el que Dios quiere que yo viva. Le dije: porque si Dios quiere revelar lo que tú viviste en el pasado en tu realidad espiritual, Dios la saca a la luz y la revela. En tu realidad espiritual tú sueñas cosas que son verdades. Otra puede ser, como dice la tía, que comiste mucho esa noche y estás soñando de más. Pero cuando los sueños provienen de Dios, Dios los revela. Dios conoce la necesidad que hay. Y yo he comenzado a ver a Dios haciendo cosas tan poderosas que espantan. He visto a Dios transformar tantas vidas, y por eso no tengo temor a decir: así dice el Señor, porque yo conozco su voz. Ya yo tengo una relación con Él, que yo sé cómo Él se expresa hacia mi persona. Yo sé cuando Él me llama por mi nombre, qué nombre es el que Él me dice en realidad. Yo sé cómo Dios me dice cuando Dios me está hablando a mí algo de mi vida personal, a través de cualquier persona. Y yo sé qué personaje de la Biblia y a quién Dios usa personaje de la Biblia para que yo me identifique con esa persona en la Biblia. Yo conozco a mi Dios. Yo sé cuando Dios puede decirme: hoy tú estás aquí, pero yo tengo un Aarón y Él hablará por ti cuando yo te mande a hablar. Es la intimidad que Dios quiere que tú tengas, la seguridad de conocer lo que Dios pone en tus manos. Cuando tú reconoces eso, tú eres capaz de provocar que tus enemigos sean espantados. Vive tu realidad en Dios. Confía en Él, en lo que Él dijo que Él va a hacer contigo, con tu casa, con tu vida y con tu familia. No se turbe tu corazón por lo que las cosas terrenales te han permitido ver. Todo lo contrario, deleítate, gózate en Jehová. Tu salvación, las señales te siguen. Y tus señales van a hacer que el diablo quede en vergüenza por lo que Dios pone en tus manos. Actúa como lo que eres y confía en toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el bien y la misericordia te seguirán
todos los días de tu vida. Dale un aplauso a Jesucristo.